forman parte de la noticia. Que el arbitraje internacional sea reconocido por el Estado ecuatoriano como un método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, es lo que buscaba el gobierno con la pregunta 7 del segundo cuestionario de la reciente consulta popular. Los resultados ya han sido oficialmente declarados y ahora Ecuador debería buscar otras vías para intentar mantener un poco en vigencia este debate. Para hablar un poco de lo que ganamos o perdimos durante estas respuestas, hemos invitado hoy al doctor Roberto Illingworth, exministro de Comercio Exterior, a propósito de la temática. Doctor, buenos días y bienvenido a Radio City. Buenos días, muchas gracias, un gusto estar aquí en tan importante y prestigioso panel. Gracias, doctor Illingworth. Empezamos con la pregunta de cajón. ¿El Ecuador ganó más o perdió más con esta respuesta? El Ecuador perdió, definitivamente. Yo creo que Ecuador perdió la gran oportunidad de rehacer la situación internacional en cuanto a solución de controversias. Esto implica pues arbitraje, mediación, conciliación, todos los parámetros o todas las aristas que da la solución alternativa de conflictos a nivel internacional. Porque, ¿qué es lo que se pierde? No se pierde una pregunta exclusivamente, se pierde mucho, se pierde la esencia misma de la seguridad para los inversionistas. El inversionista internacional, debemos entender que es una persona, sea persona natural o sea persona jurídica, es una persona que cuando decide invertir en un país o decide invertir, busca un país haciendo previamente un checklist, lo que llamamos un checklist. Así como cuando usted se sube a un avión y ve que el capitán, si tiene la oportunidad de verlo mientras está haciendo esto, va haciendo un checklist de todo lo del avión, los motores, las puertas, el aire acondicionado, las gaseosas, los sándwiches, todo lo que tiene que ver en los flaps de un avión. Y si falla algo, el avión no despega. Pues lo mismo es cuando el inversionista extranjero, el inversionista internacional hace un checklist para ver los países y hace una calificación. Y ahí es donde el Ecuador falla en el tema de seguridad jurídica. Adicionalmente tenemos serios problemas en otros temas, pero que no han sido óbice para que otros países de la región, en épocas peores a la nuestra actualmente en cuanto a seguridad de ciudadanos y todo eso, reciban inversiones extranjeras decuplicando lo que el Ecuador ha recibido antes o está recibiendo hoy. Ese es el problema. Es decir, por ejemplo, Colombia, que ha tenido una peor seguridad en su momento, con bombas de edificios, definitivamente, masacres y todo, recibía mucha inversión. Mucho más que el Ecuador en su momento y en el momento tal vez más alto del Ecuador. ¿Por qué? Porque Colombia tiene una seguridad jurídica, tiene una seguridad institucional que le permite al inversionista estar tranquilo. Claro, debe de considerar que dentro de sus costos de la inversión tiene que gastar algo más en seguridad para sus ejecutivos, para sus empleados, y no me refiero a los ejecutivos o empleados internacionales, sino a los propios nacionales del país. 8 de la mañana con 12 minutos y tenemos aquí al doctor Roberto Illingworth Cabanilla. Doctor, la gente que nos escucha a veces no entiende lo que es la seguridad jurídica. ¿Nos puede ayudar que la gente entienda por qué es tan importante la seguridad jurídica para que vengan las empresas de afuera? Porque hoy día nos estamos quejando que el 1% de inversión y tal, y que no vienen a invertir, pero a la hora de votar no nos damos cuenta que por esos motivos la gente no viene a invertir. Mire, la seguridad jurídica es un todo. Implican varias aristas, pero la principal es darle a los inversionistas, sean internacionales o sean nacionales, al empresariado, la tranquilidad y la estabilidad de las leyes y de las normas en un país. El Ecuador no puede estar cambiando normas a cada rato. Usted tiene normas que prevén la posibilidad de exoneración del impuesto a la renta por un X número de años o de otras situaciones impositivas, pero resulta que por una resolución en el SRI se eliminan en contra de una ley.
tiene una ley de zonas francas con ciertos beneficios, digamos de zonas francas, con ciertos beneficios que no se cumplen, que le dicen al empresariado nacional o internacional, porque aquí no es que queremos beneficiar a la internacional, al inversionista extranjero, no, es a toda la inversión. Por supuesto que la inversión internacional siempre será lo lógico, en mayor porcentaje, en mayor valor, en mayor monto. Usted le dice, va a tener ciertas características, una estabilidad laboral, tributaria, es principalmente tributaria, fiscal, todo lo que usted quiera ponerle de las temáticas jurídicas. Vienen y se encuentran a la vuelta de la esquina en que no hay nada, en que por resoluciones cambian las cosas. Ese nacionalismo sonso, porque no tiene otra palabra, que cree que la inversión extranjera se va a llevar la plata de Ecuador. A ver, las utilidades se las puede llevar, pero aquí quedan con todo derecho. Aquí quedan empleados pagados. Y con utilidades recibidas. Por eso, queda SRI pago. Totalmente. Se queda en Ecuador la mayoría del dinero. ¿Por qué no entendemos que la inversión extranjera es uno de los motores importantes de un país? Guillermo, y lo peor de todo es que no entendemos, por ese mal nacionalismo, no entendemos que la inversión extranjera viene a generar trabajo, mano de obra que este país requiere en importantes cantidades. El gobierno o los gobiernos permanentemente están hablando de la necesidad de generar mano de obra, de generar más plazas de trabajo, mejor pagas. Como usted bien lo ha dicho, el dinero viene al Ecuador de la inversión extranjera, se invierte en el país, en infraestructura, en servicios, en todo lo en bienes, genera impuestos, genera sueldos, genera más impuestos de los propios empleados, el Estado recauda impuestos y ¿sabe qué es lo más importante? Se genera consumo, porque cuando los ciudadanos nacionales o extranjeros que viven en un país tienen ingresos, ¿qué hacen con los ingresos? Consumen, claro. Porque hoy quieren tener, ya se vienen las Olimpiadas, ya se viene la Eurocopa que empieza hoy, se viene el Campeonato de América. ¿Qué quiere una persona? Ver lo mejor, va y compra una televisión de 40 pulgadas o de 50 o de 60 para cambiar la de 32 que tenía. O sea, se genera consumo y no es que este país sea consumista, no. Pero el consumo es importante para el movimiento de la economía de un país. Por eso es que cuando se dice, y esto no es una utopía, cuando se dice reduzcan los impuestos y van a ver que se recauda más, eso ya fue probado en el país en muchas oportunidades. Porque si usted eleva los impuestos, sea el impuesto a la renta, sea los aranceles, volvimos a tener el 5% del ISD, me parece absurdo. Usted, si eleva eso, lo que va a dejar recaudar, si recaudaba de 1.000 personas en el universo tributario ecuatoriano, estoy lanzando una cifra cualquiera, pues va a empezar a recaudar de 800 ahora, porque 200 de esas 1.000 se van a pasar al gran universo de los que no pagan, o de los que pagan lo menos posible buscándole todas las argucias a la ley tributaria. No exclusivamente evadiendo, porque la ley tributaria conlleva lo que se llama como la elusión, que no es evasión de impuestos, es el pagar menos impuestos a través de propias normas legales. Que le dicen, si usted pone aquí esto, paga menos, dígame. Doctor, estamos claros que tenemos un panorama hoy en la sociedad que está polarizada. Y a veces se entiende que hablar de arbitraje internacional y de este tema de impuestos solo le afecta a los empresarios. ¿Cómo podemos ayudar desde los espacios de comunicación? ¿Cómo podemos ayudar a aterrizar el mensaje al pueblo llano para que entienda que esto es bueno para todos? Mire, el gran cuco que este país se creó en este país es el arbitraje internacional. Y cuando se habla de arbitraje internacional, lo que se piensa es en el CIADI, que es el organismo de resolución de conflictos de las Naciones Unidas, del Banco Mundial. Y ese gran cuco se generó porque el Ecuador perdió 1 o 2 arbitrajes
en el campo internacional. Arbitrajes que le representaron mucha plata en indemnizaciones. Pero nadie habla de los arbitrajes que el Ecuador ganó, que ganó mucho más de lo que perdió. Nadie habla de eso. Correcto. Se sataniza el tema de que estamos entregando soberanía, renunciando, cediendo soberanía del Ecuador al acudir a un arbitraje internacional falso, de falsedad absoluta, como se dice. Realmente no es así. El hecho de que vengan terceros a resolver un conflicto entre el Estado ecuatoriano o cualquier Estado y un empresario no le garantiza al empresario que va a ganar el conflicto, que va a ganar que el laudo, en arbitraje se llama laudo a lo que se conoce en la justicia ordinaria como la sentencia, que el laudo va a ser favorable para él, en lo absoluto. De hecho, más arbitrajes ha ganado Ecuador de los que ha perdido. Eso, las estadísticas lo dicen. No me las pregunto porque no las tengo en la mente. Doctor, en Dígame. este caso, con esta pregunta perdida del arbitraje internacional, ¿cómo podemos hacer ahora para potenciar el comercio exterior del país? A ver, el Ecuador tiene que seguir trabajando en soluciones alternativas. La Constitución y las leyes ecuatorianas, así como están planteadas hoy por hoy, permiten que haya arbitraje internacional, pero de países amigos o de entidades amigas. Mire, usted tiene, y principalmente de Latinoamérica, usted tiene varios organismos de resolución de conflictos en Latinoamérica que son organismos serios, como la propia Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, que es un organismo que, si bien fue creado por la OEA, lo que se conoce como la CIAC, fue creado por la OEA, es un organismo que no es un organismo público, es un organismo que lo administran los centros de arbitraje de las diferentes cámaras de comercio de los países iberoamericanos, y estamos incluyendo a España y Portugal. Tiene el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, que es un centro muy importante. Tiene el centro de la Cámara de Comercio de Bogotá, también muy importante. Y bueno, hay alternativas, pero alternativas que no satisfacen a los inversionistas extranjeros. Ese es el problema. El arbitraje no es un cuco. El arbitraje es una forma de solucionar el conflicto o los conflictos. La gente mal le dice, y todos lo maldecimos, es una forma alternativa. No. Si nosotros nos remontamos a la historia del derecho, vamos a encontrar que la justicia alternativa es la ordinaria. La justicia arbitral es la primaria, que luego salió como alternativa la justicia del Estado. Usted va al derecho romano y se va a encontrar con los famosos pater families. ¿Quiénes son los pater families? Los que resolvían los problemas al interior de la familia. Y cuando los problemas eran interfamilies, estaban los pretores. Pero cuando ya se hizo esto tan grande, ya el Estado intervino. Entonces, ahí vino la alternativa del Estado. Pero bueno, todos le decimos justicia alternativa al arbitraje. Y para no pecar de rebelde en eso, vamos a seguirlo manteniendo. Pero yo siempre trato de defender y hacer caer en cuenta de que el arbitraje fue primero que la justicia ordinaria. Entonces, en la solución de conflictos a través del arbitraje es una garantía, porque los árbitros se vuelven jueces. Son jueces que resuelven con igual fuerza que cualquiera, y no lo digo peyorativamente, que cualquier juez ordinario del Ecuador, de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Bélgica o de España, de cualquiera. Doctor, estamos aquí con el doctor Roberto Illingworth Cabanilla, son las 8 de la mañana con 23 minutos. El gobierno de Rafael Correa creó el gran cuco que es Chevron. Y hasta el día de hoy, y fue una de las bases de la pelea en la consulta, miren lo que nos pasó con Chevron por el arbitraje internacional. ¿Fue tan cuco como nos lo han pintado? Bueno, usted lo ha dicho, Guillermo, se creó ese cuco.
se creó el Cuco Chevron y lo que pasa es que fue para tapar el mal manejo del caso por parte del gobierno ecuatoriano en ese entonces. Se manejó absolutamente mal, la defensa, todo, que podía muy bien demostrarse que el Ecuador estaba en la razón. Es decir, para un buen arbitraje lo que hay que tener son buenos abogados al final del día. Buena defensa. Como lo ha hecho Ecuador ahora con el problema con México, que ha tenido excelentes abogados en la primera etapa del juicio, y que creo que son los que van a continuar. Extraordinarios abogados. A ver, que cuestan, sí cuestan, pero es una inversión. Pero cuestan menos que lo que podemos que perder. Cuestan menos que pagar la indemnización. Claro. La gente malentiende. Cuando usted contrata, y no lo digo por abogado, cuando usted contrata una buena defensa que le va a costar, no es que gasta, no se genera un gasto, genera una inversión. Porque esa inversión le va a dar réditos. ¿Cuáles son los réditos en esa inversión? No son las utilidades de un empresario normal, es el no tener que pagar la indemnización que le están exigiendo, o que si le exigen 1.000 millones, pague 20 por esa defensa. Doctor, usted terminó hace poco de ser embajador en Uruguay, un país mucho más pequeño que nosotros, mucho menos habitantes que nosotros, pero que está liderando Sudamérica. ¿Qué pudo ver de ese país? A ver, Uruguay, para ponerlo así en cifras, el número de habitantes de Uruguay es menor al número de habitantes de Guayaquil. Correcto. Uruguay tiene 3.400.000 habitantes, Guayaquil tiene 3,5 millones. Cifras más, cifras menos. Vamos a ponerlo así. ¿Qué es lo que tiene Uruguay para ser lo que es Uruguay? Uruguayos. Reglas claras. Reglas claras, seguridad jurídica, seguridad tributaria. Es una cosa impresionante. La política en Uruguay no es que no hay oposición y es una oposición súper fuerte. Ahí está el Frente Amplio y hoy por hoy lo que se conoce como la coalición. Esa coalición está integrada principalmente por los dos partidos más importantes y más antiguos, no de Uruguay, de América, tienen 200 años, el Partido Colorado y el Partido Nacional. Preside la coalición el Partido Nacional con el presidente Luis Alberto Lacalle. Pero la forma de hacer política es totalmente diferente. La gente piensa en función de país. Mire, un ejemplo, como dicen ahí el dicho, un botón basta de muestra. Hubo una ley de reducción de impuestos, de rebaja de impuestos, rebaja impositiva. Envidia. La presentó la coalición, el gobierno nacional. El Frente Amplio, que es el partido de izquierda, la oposición, liderado por el presidente Mujica, dijo, al momento de entregar el proyecto de ley al gobierno, ¿qué sucede aquí? La oposición dice, en contra, sin leerlo. ¿Qué dijo la oposición? Vamos a recibir el proyecto, lo vamos a leer, lo vamos a analizar y daremos nuestro comentario. Uruguay es primer mundo, déjame decirlo. 5 días después, el Frente Amplio dijo, no estamos de acuerdo con todo. 2 semanas después, estoy acortando los tiempos, se votaba el proyecto. Salió unánime, pese a que el Frente Amplio no estaba de acuerdo. Wow. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio, ¿cuál fue la razón para que el Frente Amplio vote a favor de la reducción impositiva? Muy sencilla. No es todo lo que queremos, pero beneficia a muchos uruguayos. Y ahí está nuestro voto. Wow. Eso es Uruguay. Entonces Uruguay, con esa cultura, Guillermo y señores, con esa cultura, con esa seguridad jurídica, tributaria, de todo, puede avanzar. Queremos agradecer al doctor Roberto Illingworth por estar con nosotros hoy aquí en la mesa de Así Amaneció, exministro de Comercio Exterior, dejando algunas pautas importantes sobre el arbitraje internacional debatido ampliamente en los últimos meses a propósito de la consulta popular y también lo que Ecuador tiene como desafío para el futuro. Gracias, doctor Illingworth, por estar con nosotros. Mil gracias a ustedes y siempre con un gusto será venir.
8 de la mañana y 28 minutos.